Recordará que la semana pasada platicábamos sobre un tema bien interesante que tiene que ver con el proceso de identificar rápidamente cuando un empleado tiene pues problemas de salud mental por el trabajo, agotado, depresivo, que no es muy sociable, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ha llegado a México una plataforma que ayuda a identificar rápidamente estos problemas en los trabajadores, llamada Omaisha, que pues es de la empresa Uburu. Y para platicar más de este tema, que yo creo que es bien interesante, sobre todo para los que les gusta estos factores de alertar temprano cuando un pues trabajador sufre de algún problema de salud mental, sobre todo del área de recursos humanos, pues bueno, me voy a enlazar rápidamente con Armando Galeana. Él es el CEO de Uburu, esta empresa que trae esta plataforma Umaisha México para identificar rápidamente los problemas de salud mental en el trabajo. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Paul, muy buenas noches, muy agradecido por este espacio y también con tu audiencia por escucharnos. Muchas gracias a ti, mi querido Armando, por tomar la llamada. Oye, pues cuéntanos, ¿cómo están identificando los problemas de salud mental en los trabajadores gracias a esta plataforma que ustedes están poniendo en el mercado? Claro que sí, Paul. Nosotros nos estamos apalancando Ujú. de la NOM 035 Así es. para poder nosotros cuantificar los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Bueno, nosotros ubicamos, ya es un tema que viene arrastrando México desde varios años, con COVID se acentúa y por eso decidimos este año, hace un mes, lanzar esta plataforma para poder ayudar a las empresas a pues, cuantificar Claro. los riesgos psicosociales de sus trabajadores. Digamos, cómo opera? ¿Cómo es que de pronto te manda estas señales a la empresa? ¿Cómo funciona? ¿Dónde la descargas en un equipo móvil? ¿O cómo es que opera, mi querido Armando, para detectar de pronto estas alertas que te pueden ayudar a atender rápidamente a un trabajador y evitar, como lo hemos platicado, desde problemas que pueden originarse pues sociales al interior de la empresa hasta los temas de productividad? Paul, afortunadamente, esta es una plataforma digital. Ajá. Quiere decir, nosotros ahorita la tenemos en vía web, a finales de año lo vamos a lanzar para Android, para iOS. Lo que hace muy fácil su acceso Claro. es en la página omaisha.com, omaisha, oma y latina, sha.com. Es tan sencillo como que una empresa se registra, Ujú. ya sea una persona de recursos humanos, un encargado, da de alta los datos de la organización, nuevamente no es nada más para empresas, sino también para el sector público, Claro. da los datos de la organización, carga los correos electrónicos de los empleados y empuja una encuesta. Eso es lo que tiene que hacer únicamente el empleador. Ahora, del lado del empleado, lo que sucede es le llega una liga, se da de alta, se liga con la organización que lo suscribió Ok. y contesta la encuesta. Una vez contesta la encuesta, nosotros hacemos el resto. Nosotros cuantificamos, nosotros damos un reporte y lo más importante, Paul, nosotros damos recomendaciones. Damos Ok. recomendaciones no nada más para checar la marca de que se cumple con uno de los requisitos que solicita la NOM, sino realmente hemos estado en colaboración con organizaciones especializadas en desarrollo humano, en entorno organizacional, para poder dar recomendaciones tanto a los empleados como a los empleadores que pueden ejecutar a nivel humano, sin necesidad Claro. de mucha burocracia o aprobaciones de finanzas, ¿no? Sino cosas que puede uno hacer como formar hábitos y hacer mejores prácticas. Claro, ¿se utiliza algún tipo de inteligencia artificial o algo así, mi querido Armando, para detectar a lo mejor todos estos factores que se programan a lo mejor dentro de la encuesta para saber cuando un trabajador pues tiene ahí alguna alerta temprana de un trastorno, una salud mental que pueda afectar pues el entorno donde está trabajando con los compañeros o inclusive pues su propia salud, ¿no? La depresión, el agotamiento y todo que se sufre con estos problemas pues conllevan a que pues si no se atiende oportunamente puedan ir a parar a un hospital o inclusive hasta la muerte, ¿no? En un tema de depresión severa. Sí, sí, pues la verdad es que nosotros estamos haciendo todo lo posible justamente para evitar esos problemas. Al final, nuestros objetivos es tener un México más feliz, más productivo, con una mejor salud mental. Y efectivamente, una de las cosas que nosotros hacemos como parte de un seguimiento es no nada más aplicar la encuesta una Claro. ocasión y que pase un año en lo que se va a aplicar,
sino una vez basado nosotros aplicando, dando ciertas recomendaciones que conforme más datos vayamos teniendo, más respuestas, van mejorando, como bien mencionas, la parte de inteligencia artificial para poder dar mejores recomendaciones a las personas indicadas. Además de eso, nosotros damos un seguimiento de tal modo que si nosotros ubicamos que hay algún sector demográfico, algunas personas que aunque en el momento no contestaron que tienen un riesgo laboral, nosotros ubicamos esos sectores y cuando damos seguimiento a las recomendaciones, hacemos preguntas asociadas justamente para mitigar proactivamente cualquier riesgo psicosocial que identificamos en sectores similares. Claro, y que justo como que yo creo que eso es básico, el darle el seguimiento, porque muchas veces pasa así, ¿eh? O sea, te hacen la encuesta, pues a lo mejor en ese momento andabas bien, tranquilo, no tenías problemas familiares, no andabas deprimido, y resulta que a los 2 meses te pasa algo fuerte, caes en depresión, empiezas con el agotamiento, no duermes bien, etcétera, etcétera, empieza un trastorno mental que a lo mejor a veces ni siquiera está basado con el tema del empleo, o sea, del trabajo diario que haces, sino puede ser un problema muy, muy personal o familiar, y si no le das seguimiento a esto, pues se puede complicar o esperarte hasta el próximo año que te apliquen la encuesta, ¿no? Sí, como lo mencionas, Paul, tienes toda la razón. Todos, es un ambiente muy dinámico. Así Hemos es. visto este año con COVID, desde tener que aumentar productividad, mucha gente que tiene temor de empleo, de perder el empleo, mucha gente que le dio COVID y está lidiando con las secuelas, con la Claro. recuperación, pedas en familia. Es un ambiente muy dinámico en el que es imperativo que se le dé un seguimiento, que como bien mencionas, no se toma una fotografía y se olvide uno de nuestros colaboradores, empleados, incluso amigos en el trabajo y volvamos a retomar el tema en un año, sino dar Claro. un seguimiento constante y poder dar la atención adecuada. Armando, ¿hay posibilidad que dentro de la aplicación o dentro de las recomendaciones que ustedes den, acerquen al trabajador que tiene algún problema de salud mental con algún especialista o eso se lo dejan a la empresa? Por el momento, lo que son eventos traumáticos severos, Ujú. eso se le notifica a la empresa para que la empresa ponga, o sea, para que la empresa haga seguimiento con el empleado para ponerlo en contacto con un profesional. Claro. Definitivamente estamos en conversaciones para poder incluir esa funcionalidad próximamente, pero de momento, al día de hoy, es darle a la alerta al empleador en caso de un evento traumático severo, cuando realmente se requiera una atención inmediata profesional, que ellos lo canalicen. Por el lado de los riesgos psicosociales, nosotros damos las recomendaciones. Que pueden ser sencillas, ¿no? Desde a lo mejor, pues acercarse a alguien, un especialista dentro del mismo empresa. Las mismas empresas muchas veces tienen sus psicólogos, sus doctores, etcétera, etcétera, que pueden ayudar a, si es un trastorno ligero a lo mejor, que pueden ayudarlo a salir adelante, pero sí, como esto ya me imagino un trastorno severo, pues los problemas que pueden implicar, ¿no? Sí, porque son trastornos que incluso permean en nuestras familias, permean en nuestros círculos más cercanos. El tema de la depresión. Mira, 7 de cada 10 mexicanos Ujú. padecen depresión o algún tipo de ansiedad. Y eso no nada más afecta a nosotros, afecta a nuestros círculos cercanos. Entonces, nosotros sí estamos haciendo todo lo posible para poner al alcance de las empresas, particularmente a un sector que ha sido muy descuidado, que son las pymes, Claro. poder acercar una plataforma en donde sin costo alguno puedan ofrecerla como apoyo o beneficio a sus empleados. Ya si la organización requiere ya cumplir con algunos de los requerimientos de la Ujú. NOM o algunas recomendaciones a nivel organizacional, entonces ya se suscribirían a un servicio de paga, pero si es únicamente para apoyo al empleado, nosotros no estamos cobrándoles. Ah, mira, qué interesante, Armando. Finalmente me gustaría preguntarte si alguna empresa, como dices tú, las pymes, que yo creo que siempre nos olvidamos de las pymes en estos temas, quisieran ponerse en contacto con ustedes en Uburu para conocer esta plataforma, tener los servicios, a lo mejor de inicio de manera gratuita, después ya con una certificación para cumplir con la ley. ¿Qué hay que hacer, mi querido Armando? Facilísimo, Paul. Es ir a nuestra página, omaisha.com, nuevamente, oma y latina, sha.com, y darse de alta. Bueno, nos pueden contactar directamente en la página o Ujú. simplemente darse de alta, empujar las encuestas a sus empleados y probarla, ¿no? Ver Claro. que esperemos que podamos tener un México más feliz, ¿no? Y más productivo.
Así es, y vas a ver que sí, lo van a lograr, mi querido Armando, con estas aplicaciones que tanto falta hacen en nuestro país y que bueno, ahí está una solución al tema de los problemas de salud mental en el empleo. Te mando un fuerte abrazo, Armando, muchas gracias por tomarnos la llamada y pues te deseo el mayor de los éxitos. Seguiremos en contacto con ustedes para ver cómo va evolucionando todo este tema y cuando lo vayan a sacar en la aplicación avísame y platicamos. Por supuesto, Paul, te agradezco muchísimo el tiempo y también nuevamente muchas gracias, un abrazo a tu audiencia. Que tengas buen día, mi querido Armando.